Cierra esta presentación de este libro Federico Bernal. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Ignacio, a Ricardo, por el magnífico trabajo realizado en este libro, que no es cualquier libro. Es un libro que humildemente creo que marca un antes y un después en la batalla cultural, política y en perdernos un poquito el miedo, animarnos a pasar a la ofensiva, y poder ir quitando la máscara a los estafadores del pueblo argentino, a los lobistas y punteros del mercado. Así que muy agradecido con mis dos colegas del observatorio. Quiero agradecer también la presencia de Rubén Quintana, director de Nucleoeléctrica Argentina. Muchas gracias, Rubén, por estar acá, acompañarnos. A mi querido amigo Antonio Pronsato, interventor del Enargas. Gracias, Tony. A Mariano Otalora, por habernos, desde el comienzo, habernos ayudado y a veces socorrido casi en lo que fue la gesta de este libro. También agradecerle a Patricio Musi, quien me vino a saludar personalmente. Después tuvo que irse raudamente para Bolívar, tenía ahí un compromiso ya asumido, pero quiero mandarle un gran abrazo por haber estado y haberme saludado, y les extiendo un abrazo también del intendente Berazategui a los otros dos autores. Bueno, agradecerles en definitiva a todos, familia, tíos, mi novia, Silvina. A todos muchísimas gracias. Ustedes saben, hay un Víctor Hugo francés, notable poeta, dramaturgo y escritor, lo conocen muy bien. Tiene una frase, una hermosa frase acuñó, que además hace como nunca los tiempos que corren, que es, más o menos, porque depende cómo se la haya traducido, pero es: no hay nada más poderoso o no hay fuerza más poderosa que una idea a la que le ha llegado su hora. Y ese Víctor Hugo francés tiene muchísimo más en común con el Víctor Hugo argentino que Víctor y Hugo. Voy a parafrasear y ejemplificar esta relación parafraseando esa frase, y es: no hay fuerza o no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su intérprete. Y cuando el intérprete de esa idea, sobre todo en estos tiempos de revolución y de pueblo, es el pueblo, esa idea entonces se hace realmente invencible. Y yo creo que del 2013 a esta parte no ha habido argentino más convencido, más resuelto, más dedicado, que más se la jugó, que nuestro Víctor Hugo argentino, para que el pueblo argentino sea el intérprete de la lucha, de la batalla cultural en el país. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, por acompañarme, por haber prologado este libro. ¿Tenías que ser vos o no iba a haber prólogo? Y por supuesto agradecerle a Roberto Cosuli, que como decía Ignacio, está en Bariloche y no pudo venir. Este libro es hijo de este libro, E intenta seguirlo. El coraje de Víctor Hugo, vuelvo a mostrar. Audiencia con el Diablo, que ya va por su sexta edición, 35.000 ejemplares. Un libro magnífico, si no lo leyeron, se los recomiendo, porque tiene mucho que ver. Yo les diría, lean primero este y después el nuestro. Tiene mucho que ver con el nuestro. Tiene que ver con el coraje, tiene que ver con enfrentar al enemigo presente, pero también histórico del pueblo argentino. Y nosotros, por supuesto, lo llevamos al plano
de estos exsecretarios de Energía, que complementando un poco lo que dijo Ignacio, a mí tuve la suerte, tuve el privilegio de debatir con varios de ellos personalmente. Y quiero complementar algunas cositas que dijo Ignacio que me parece importante que conozcan. Por ejemplo, cuando debatí con Guadagni, que en realidad estaba en una mesa apartada, en un programa de TN, yo lo traje a la mesa, no literalmente, pero lo incorporé porque lo busqué, tenía el micrófono y él estaba con una especie de banquito de suplente esperando entrar después de mí. Pero yo le dije, ahí está Lito Guadagni, que fue funcionario de Viñone, un exsecretario que va a hablar en representación de la democracia, dándonos clases de moralidad energética, y fue funcionario de Viñone. Cuando terminó el programa, se acercó velozmente a Lieto, me puso face to face, ¿no? Como se dice, y me dijo, yo fui, después de medio de insultarme, pendejo, no sé qué, me dice, yo fui funcionario, por eso decía Ignacio esto, del señor Viñone. Y acto seguido me aclaró. Y vivíamos en democracia. Y vivíamos en democracia. Por eso el nivel de confusión que tienen estos señores que se hacen llamar secretarios de la democracia, ¿no? Olvidan que Viñone precisamente no fue un demócrata. Después también debatí con Devoto. Decía Ignacio que durante la gestión de Devoto hubo un corte en 2002 que fue masivo, ¿no? Fue un corte realmente impresionante. Y yo justo debatí en un programa de Devoto cuando ahí salió el tema de los cortes de luz y medio le dije, Devoto, un cachito de vergüenza, dedo de frente. Pero además Devoto fue vicepresidente del ENRE en tiempo de Daniel Montamat cuando hubo los cortes masivos de la gestión de Daniel Montamat. Bueno, Devoto cuando terminó el programa también vino a increparme. Me dijo que yo era un autoritario típico K. Yo le respondí otra cosa que... no, le respondí bien. Sin falta de respeto. Después también debatí con Daniel Montamat, que estaba en el mismo banquito de suplente que Lito Guadagni. También lo incorporé porque le recordé a la audiencia del programa de TN con Bonelli y otro más, y Alfano, que él cobraba cerca de 6.000 pesos de Repsol. 2 mangos, eso era lo que obviamente trascendió. Pero más allá de eso, que eso de última es la tarea del lobby, que no está mal, siempre y cuando se le informe a la sociedad que es un lobista y que después me voy a referir a eso. Lo de Daniel Montamat, lo grave es, como decía Ignacio, fue testigo para una empresa que nos demandó a todos los argentinos ante el CIAD y el Paso Energy. Y cuando yo le dije a Montamat eso, no me lo negó. Intentamos buscar, la verdad que nuestra idea era poder incluir una investigación para que lo use un juez de la Nación y un juez de la Nación lo convoque a Montamat a declarar a la justicia y le pida mínimamente, le explique o le pregunte qué información le suministró a esta empresa que nos demandó a todos los argentinos. Si esa información, si en la recopilación de esa información fue clave, digamos, su paso por la administración pública. Es un tema grave y que nosotros vamos a seguir insistiendo en el observatorio para que eso, no sé si un juez, porque la verdad que la justicia no es muy afín a este proyecto político, pero sí a los jueces que deberían reemplazar a los jueces antinacionales y antipopulares, que son nuestros legisladores. Entonces, al señor Montamat me lo crucé, como no encontramos esa información por ningún lado, ¿qué información proveyó a El Paso Energy? Si está en algún lugar del CIAD, no encontramos nada, está muy bien guardado, muy bien escondido, pero yo me lo crucé, él salía de un programa y yo entraba a otro y me lo crucé, y hacía poquito tiempo él había sido uno de los abanderados de esta soncera de que Kicillof había dicho que no le íbamos a pagar a Repsol. Entonces yo le dije, estás mintiendo. Me lo crucé ahí y le dije, hola Daniel, ¿te acordás de mí? Me miró con cara, estás mintiendo. Kicillof nunca dijo eso. ¿Por qué no debatimos? Vos decís eso, yo digo lo contrario y yo te muestro los papeles y vas a ver que... No, bueno, no, pero vos me tratás mal porque en aquel programa de TN, se acordaba del programa de TN, vos me tratás mal en el programa de TN y yo pensé que me iba a decir, me dijiste lo del Paso Energy, lo del testigo, porque vos dijiste que yo cobraba plata de Repsol. Y entonces yo le dije, bueno, sí, igual eso,
a mí lo que me interesa saber es si vos fuiste testigo, porque no tenía información. Finalmente, después le voy a decir dónde la sacamos, ¿no? Pero de sus servicios brindados, prestados a El Paso Energy. Yo te le digo, no, a mí lo que me interesa que me confirmes es lo del Paso Energy. Ah, eso sí, así. Ah, eso sí. Bueno, y se dio media vuelta y se fue. No sé qué, tengo la confirmación de él de que efectivamente fue. Que en realidad trascendió con Ricardo, sobre todo venimos escribiendo sobre, hoy lo decíamos en tu programa en la mañana, sobre los exsecretarios de 2006, 2007, que venimos escribiendo sobre ellos. Bueno, y por último Apud, don Emilio Apud, este personaje que se presenta como exsecretario de Energía y fue 7 días hábiles. Cuando debatí con él en el programa de Silvestre en 2012, al poquito tiempo de la recuperación de YPF, si mal no recuerdo, yo ya me había estudiado, uno ingresa al portal de la Secretaría de Energía y ahí figura Emilio Apud, marzo-abril 2001. Siempre me pareció extraño, por lo menos, ¿no? Entonces, en el programa de Silvestre, cuando Silvestre lo presenta, Emilio Apud, exsecretario de Energía, yo le dije, bueno, sí, exsecretario de Energía, fuiste un mes. Pero en realidad yo había indagado un poquito más el boletín de cuando asumió y cuando renunció, y por lo menos a mí me figuraban 15 días. Después Ignacio pulió un poquito más la investigación y fueron 15. Lo que pasa es que yo creo que agarré la etapa de, claro, 7. Yo agarré la etapa de algún fin de semana, calculé, y creo que, claro, el fin de semana largo, y por eso más o menos Ignacio llegó a los 7 días, que son los que efectivamente este señor estuvo al frente de la cartera energética. No me interrumpa, Dedico, no me interrumpa. Cuando es costumbre de Ricardo Dedico, y te iba a decir que no me interrumpa antes de subir, pero bueno. Bueno, sí, no le dio el tiempo. No, entonces, ¿qué pasó ahí? Más allá de este juego de los días, los no días. Que cuando yo le dije a Emilio Apud, pero vos fuiste 15 días, y claro, cuando ya estaba acorralado y ante la vergüenza que por lo menos en ese ratito mínimo sintió, porque después no lo vuelve a sacar, el tema de su paso fugaz, me dijo, bueno, pero yo no vengo acá a hablar como exsecretario de Energía. Yo vengo acá a hablar como ingeniero y consultor privado. Ingeniero en petróleo y consultor privado. Yo la verdad que dije, me senté así, me acomodé en mi sillita. Listo, ya está, fantástico. Ya es fantástico. O sea, no importa si fue 7 días, si representan intereses foráneos, si les paga tal o cual empresa para demandarnos. Sabemos que son apátridas, sabemos que son parte, la versión energética de los punteros del mercado acostumbrados a llevarnos puestos y a masacrarnos, social y económicamente. Lo importante es que la gente conozca, cuando los escucha, qué son y qué hicieron. Eso es lo fundamental y ese es el espíritu y eso es el objetivo de este libro. ¿Qué es el observatorio? No se asusten con ese logo que no es nuestro. ¿Qué es el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo? Y esto ya tiene que ver con la cuestión cultural, lo que hablaba antes en relación a nuestro Víctor Hugo argentino, su libro, y el nuestro, que intenta ir por ese camino. Fíjense cómo se presenta sin ningún tipo de vergüenza, en su portal Libertad y Progreso, que es una de las principales think tanks, como se dice, que utiliza el Diario de la Nación. Ahí está López Murphy como académico, como consejero académico. Está Venegas Lynch, hijo, a quien mi padre Rafael le dedica sus estudios y en el programa de radio lo analiza muy profundamente, el programa de radio que tiene el Observatorio en Radio Madre. Bueno, y otros tantos, no sé, me estoy olvidando, pero de varios. Pero Libertad y Progreso, López Murphy, Venegas Lynch, hijo, y se presentan así. No aceptamos dinero del Estado. Una Argentina transformada es lo que pretenden, en una sociedad abierta, basada en el respeto por los derechos individuales, gobierno limitado, propiedad privada, mercados libres y paz. Esto es casi una copia textual del manifiesto de la Fundación Heritage de Estados Unidos, ultra chavista, que es, digamos, exactamente lo mismo, es casi una copia literal. Yo lo publiqué esto en un artículo en Tiempo Argentino. Nosotros, que ahí está el logo de nuestra fundación creada en diciembre, con Hermite, que es nuestro patrono, el ingeniero Enrique Hermite, el descubridor de petróleo en la Argentina, es el patrono de nuestro observatorio, y nosotros nos financiamos con el sector público, estatal y privado. Y esto es importante porque en la batalla cultural, muchas veces cuando una fundación, que yo no escuché,
pero ya veo que me lo van a hacer a mí esa pregunta, pero ¿ustedes con quién se financian? Y yo voy a decir orgulloso con el sector público y el Estado, porque hay que perder el miedo. Parece que si a mí me financia el Estado en investigaciones, en trabajo, etcétera, estoy haciendo mal, porque no te debería aceptar plata del Estado, porque el Estado ya sabemos lo que es. Entonces, creo que eso es importante, por lo menos nosotros el observatorio, marcarlo y remarcarlo, y lo vamos a decir una y otra vez. No tenemos vergüenza de trabajar con el Estado ni con el sector público. Por supuesto que también vamos a trabajar con el sector privado. Y de hecho, el financiamiento de nuestro observatorio también proviene de ahí. Una Argentina transformada, les leo porque está muy abajo, en una sociedad inserta en el mundo y en la región en función de sus propios intereses, en una división internacional del trabajo que no nos restrinja a los granos y las vacas, una sociedad basada en el respeto por los derechos colectivos e individuales, una nación con gobierno expandido, más y mejor Estado, propiedad pública y privada, mercados regulados. Si cuando en 2015 tenemos la desgracia que asume la reacción, el Jockey Club vuelve a la Rosada, entonces OETEC va a luchar para que no destruyan el Estado. No vamos a tener financiamiento estatal ahí, creo. Se nos va a cortar, quizá tengamos privado, y si no tenemos financiamiento vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, como hicimos con Ricardo en el IDIXO del 2004 al 2008, sin ver un solo centavo y luchando, y bueno, sacando informes y papers de forma permanente. Energía en la batalla cultural. ¿Cómo responder? Un poco como lo que decía antes con la Fundación Libertad y Progreso, ¿cómo responder, cómo posicionarnos, cómo dar la batalla cultural, perder el miedo, pasar a la ofensiva? Nelson Castro habla del síndrome Ubris. Y nosotros muchas veces decimos, qué loco estuvo Perón, qué loco estuvo Néstor, qué loca está la presidenta de enfrentarse con el imperialismo. Yo creo que eso no nos hace ningún bien. Nosotros somos los locos y ellos, los estafadores, los genocidas, los que masacran. Hay que empezar a cambiar ciertas palabras, usar un lenguaje a imagen y semejanza del proyecto político vigente, pero sobre todo responderle con el síndrome Jauretche-Kusch. Yo alguna vez lo escribí, a ver si me acuerdo algo, pero básicamente es un juego entre Rodolfo Kusch, que decía que, este magnífico filósofo de la América profunda, que la oligarquía, desde siempre en América Latina, se quería limpiar, higienizar a través de borrar de un plumazo la suciedad, lo bárbaro, ¿no? Como reimplantar la pulcritud a través de una limpieza, que era una limpieza bueno, a punta de cañón, de espada, etcétera. Que después fue lo que terminaron haciendo Rivadavia, Mitre y Sarmiento con Civilización o Barbarie, ¿no? Y Jauretche, que decía que en esa limpieza él la vinculaba con Civilización o Barbarie, desnacionalizar lo bárbaro es lo sucio, lo extranjero es lo limpio, y por lo tanto el pueblo argentino, o vastas capas del pueblo argentino, han apoyado siempre estos procesos de limpieza, porque además se sienten efectivamente más limpios cuando viene algo de afuera, cuando se desnacionaliza, cuando se privatiza. Entonces al síndrome de Ubris, creemos, si no les gusta un síndrome a imagen y semejanza de nuestros intereses y nuestros objetivos. Ricardo hablaba de la seguridad jurídica del pueblo argentino, que estos señores la mancillaron y la pisotearon. Hay que hablar de seguridad jurídica popular, que ese es uno de los lemas de nuestro observatorio, porque la seguridad jurídica, que es la que se impuso, y doña Rosa, bueno, mi vieja me va a matar, por el nombre, digo. Los argentinos defienden la seguridad jurídica de las empresas sin tener en consideración y ponerse a pensar que el concepto de seguridad jurídica es inválido si no es bidireccional entre una empresa privada y el cliente, el consumidor. Es bidireccional, no puede haber seguridad jurídica de una empresa cuando no hay seguridad jurídica de la otra pata, fundamental para que esa empresa viva y subsista y crezca. Entonces tenemos que hablar de seguridad jurídica del pueblo argentino y tenemos que identificar a los que corrompieron esa seguridad jurídica, porque lo único que se habla es de la seguridad jurídica de las empresas y lo insegura que es la Argentina jurídicamente.
Riesgo país o riesgo colonia, esto es simplemente eso. ¿Cómo respondemos al riesgo país? Con el riesgo colonia. Nosotros lo hicimos en el observatorio y ahí pueden ver un gráfico donde cómo fue subiendo de forma, con una ecuación matemática, de forma ininterrumpida de 1976, llegamos hasta 2002. Y cómo, porque a ver, el riesgo país puede crecer, puede bajar, pero nosotros tenemos que medir el riesgo colonia. ¿Cuándo nos convertimos, cuándo avanzamos o cuándo nos empujan a una Argentina, para ser benevolente, en realidad no merece llamarse Argentina, cuándo nos acercan, nos empujan a una semicolonia, a una colonia, donde tenemos la bandera, tenemos el himno, pero no tenemos el control de nuestra economía, de nuestra finanza, de nuestra cultura, del Congreso, del Parlamento, de lo que sea. Energía en la batalla cultural. Esto lo hablábamos con Antonio Pronsato en el programa de radio de OETEC unas semanas atrás. Nos dicen le endilgan al Gobierno Nacional, al Ministerio de Planificación sobre todo, que hace obras faraónicas. Por ejemplo, ahora el gasoducto del Genea, esa maravillosa y monumental y faraónica obra de más de 4.100 y pico de kilómetros, que va a ser la obra, se construyeron 3.000 kilómetros de gasoductos, bueno, estos son 4.000 kilómetros nuevos de gasoductos que van a llevar gas por redes, sobre todo al noreste argentino, provincias postergadas históricamente, como Formosa, por ejemplo, va a permitirle llevar gas por redes a millones y millones de argentinos, que por supuesto no lo tienen. ¿Obras faraónicas? Sí, obras faraónicas. ¿Obras monumentales? Sí, necesitamos obras monumentales. ¿Y por qué? Porque la Argentina no es chiquitita como nos quieren hacer creer o nos instruyen desde que nacemos. Entonces acá hicimos un mapa comparativo que ya lo deben haber visto. Los triángulos parece que tuvieran diferentes superficies, pero en realidad este está a otra escala, pero los triángulos tienen la misma superficie. Entonces, esto vale la pena hacerlo y metérselo en la cabeza una y otra vez. Entre Buenos Aires, Iruya, Jujuy, Chosmalal, es la misma distancia que hay entre Madrid, Milán y Edimburgo. Somos un país inmenso y por lo tanto necesitamos obras inmensas. Y mientras más faraónicas sean, mejor, porque en definitiva las pirámides, ¿no?, las grandes obras son las que mantienen a la civilización en el recuerdo permanente de la historia universal del ser humano. Las obras chiquititas, que no sirven para un pomo, son obras que se pierden y quedan ahí olvidadas en la historia. Intervencionismo. Les leo la definición del María Moliner de la palabra intervención, que creemos que no es la utilización el Estado interviene, el intervencionismo estatal, para explicar cuando el Estado recupera o es activo protagónico en un área sensible, estratégica de la economía, de los resortes estratégicos de un país. Creemos que no es una palabrita casual. ¿Por qué? Bueno, porque si uno se fija la palabra intervención o intervencionismo en el María Moliner, por ejemplo, miren las acepciones. Participar o tomar parte a veces implica oficiosidad y tiene el significado de entrometerse. Que este es el significado con el que lo usan. Interviene el Estado en energía, interviene el Estado en YPF, interviene el Estado en economía. ¿Qué quieren decir? No, que el Estado no es natural a eso. Que lo naturales son las fuerzas del mercado. Y el Estado irrumpe, se mete, operar a un enfermo, intervención quirúrgica, inspeccionar a alguien que tiene autoridad para hacerlo, las cuentas, fiscalizar, embargar, vigilar, son acepciones de porquería, que justamente o casualidad se les endilga al Estado cuando el Estado interviene según ellos. Y nosotros, como estamos muy preocupados con este tema del lenguaje, de las palabras, de la batalla cultural, estamos haciendo todo el esfuerzo para dar vuelta a esa idea y para que se empiece a imponer el uso de quien interviene es el mercado, porque el mercado es el que desguazó, desmanteló, privatizó sectores estratégicos, empresas públicas, donde nunca debería haber entrado. Lo natural es el Estado, sobre todo en los países como el nuestro, donde las leyes que presiden nuestro desarrollo es un Estado actor protagónico, rector, estratégico. Entonces es el mercado el que interviene, es el mercado el que se entromete. El Estado es el actor natural, que nunca debería haber sido desplazado y que corresponde que vuelva, y que corresponde que tome el lugar que está tomando del 2013 esta parte. Perder el miedo y debatir, pero denunciando. Esta foto que están ahí es de los académicos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Cada vez
que aparece algún informe sobre que el empleo cae, que sube el desempleo, que aumenta la pobreza, etcétera, etcétera. En La Nación y Clarín, casi en un 90%, 80% está el Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, yo le voy a leer lo que escribió en diciembre del año pasado uno de sus consejeros académicos, el filósofo Noalles. Escribía esto en La Nación. Hace 12 años, 2 muertos eran suficientes para hacer caer un gobierno. Hoy, 13 muertos, se refiere a las víctimas del saqueo del año pasado, saqueo inducido. Hoy 13 muertos no son suficientes para suspender una fiesta en la que baila, en desconexión con la realidad, la presidenta. En cualquier caso, se ve que la energía de nuestra desdicha no ha sido suficiente todavía para producir un cambio. Ojalá ocurra en 2015, aunque todavía falta mucho para eso, ya que antes de llegar se impone otra pregunta. ¿Estamos en vías de experimentar una nueva crisis a pesar de ser evitable? No la sabemos, pero no se puede descartar. Cerrar ya, no queda. Estamos en el horno. No sabemos, pero no se puede descartar que las produzcamos aún innecesarias, porque es el único mecanismo de cambio que hasta ahora parece haber funcionado. En este sentido, la repetición más útil es que la Argentina cede cada tanto al encanto de su desplome. Este es el académico filósofo de la UCA y así se explica por qué este observatorio de la deuda social permanentemente insiste con cifras caóticas para justificar crisis, para justificar el desorden, que en definitiva es el cambio o la solución para que el gobierno nacional, constitucional y legítimo caiga antes de 2015 o lo antes posible. ¿Puedo 5 minutos más? ¿Qué hora es? Las preguntas. Y 5 minutos. Y media. Sí, porque... Dale. Gracias. Bueno, energía en la cuestión nacional. Crisis energética sí, dicen los exsecretarios, nosotros decimos que no. Ahora, en realidad los exsecretarios tienen razón desde su punto de vista. Hay crisis energética en la Argentina, porque ellos representan una semicolonia. Entonces, cada vez que se construyen los gasoductos, los 3.000 kilómetros de gasoductos, que el gas se deja de exportar, ¿no?, que se vuelca al mercado interno, ahí ven el esquema, ahí ven unas líneas azules. Ese es el trazado ferroviario de la Argentina semicolonial, en función de los intereses depredatorios y colonialistas e imperialistas británicos. Este es el gasoducto, el tendido de gasoductos que heredamos en 2003, que tenía que ver con esa misma semicolonia. Como decía Ignacio, como dijo Ricardo, el gas lo exportábamos masivamente a Chile, fundamentalmente, casi en un 90%, también a Brasil y también a Uruguay. Y a Chile iba además una empresa, Metanex, que lo procesaba y lo exportaba convertido en metanol a Asia, Europa, etc. Este es el tendido de gasoductos nuevo del 2013, esta parte, esos 3.000 kilómetros de gasoducto que se construyeron en estos últimos años, para llevar el gas argentino primero a los argentinos. Rompe ese esquema geopolítico de la semicolonia y esta es una manera de, insertando la energía en la cuestión nacional, en esto de nación y semicolonia, nación-colonia, es una manera que creo necesitamos urgentemente apropiarnos para explicar el porqué de las grandes obras de infraestructura, estas obras monumentales, ¿no?, de las obras que necesita el pueblo argentino para seguir mejorando su calidad de vida. ¿Cuándo comenzó este argumento de la crisis energética? Bueno, justamente cuando Néstor Kirchner, a comienzos de 2004, dijo que el gas argentino, primero los argentinos, que era algo insostenible. Por lo menos en una Argentina que se propone ser una nación e incluir y cobijar a toda su población, es inadmisible, insostenible tener que el gas pase por debajo, por los gasoductos y se vaya a Chile, a las mineras o a Metanex para que lo procese y lo exporte, mientras los millones y millones de argentinos no tienen acceso a gas por redes. Entonces empezó la campaña, ahí nació el concepto de crisis energética. Abril de 2004, Clarín: mi tarea es garantizar el abastecimiento del país, dijo Kirchner, y Clarín titula arriba la crisis energética. ¿Por qué? Porque empezábamos, el presidente decidía, patriota, latinoamericanista, Néstor Kirchner, decidía cortar con esa exportación vil
con esa depredación de un recurso fundamental para el crecimiento, el desarrollo de una Argentina socialmente justa e industrializada. Y aparece, por supuesto, como siempre, ese mismo día, para complementar las ideas, Joaquín, con la crisis energética, profundiza las heridas con Chile. Claro, Joaquín en su artículo no dijo en ningún momento que se vendía a $2 el millón de BTU y allá, cuando iba del otro lado de la frontera, lo vendían a 29, 28 dólares el millón de BTU. Era no solamente una sangría en cuanto al recurso no renovable, gas natural, sino una sangría de dólares, inmensa, de divisas. Tuvimos una respuesta de un exsecretario a nuestro libro, en el día de ayer o anteayer, ¿no? O hace un par de días. Jorge Lapeña, a quien nosotros fuimos a la presentación de su libro, lamentablemente no está presente, fuimos a la presentación de su libro, le hicimos preguntas con mucho respeto al final y lo invitamos a debatir. Ahí nos dijo que sí, pero después a mí me dijo que a través de un asistente que no iba a debatir. ¿Qué nos dijo? Lo estás mencionado, ¿viste? Esto sí que es un síntoma de la crisis energética, Twitter esto. Criticar al que critica, mentir hasta el final, o sea, nos está diciendo a nosotros que un síntoma de la crisis energética porque criticamos a ellos que critican. O sea, una cosa es una insostenible huevo a la gallina, porque en realidad hay una gran contradicción que es que él ahí nos está criticando, pero nosotros lo criticamos primero a Lapeña. O sea que es una contradicción, ¿no? Nosotros lo criticamos primero a Lapeña, y en 2007 creo que fue el primer artículo que dedicamos, él nos está criticando recién ahora. O sea, él está criticando a quien critica, a quien los critica. Digo esto en realidad, bueno, y después dice el gobierno editó un libro sobre los exsecretarios, ahí ya debe responder Planeta. Pero, y por supuesto lo menciona Víctor Hugo, ahí hacete cargo vos de la respuesta. Pero los pinta de cuerpo entero. Es la mejor respuesta que pudimos haber tenido. Es la primera y va a ser la única y la primera siempre. Es la mejor respuesta que tuvimos. Porque no es no nos ningunean, los demás sí, pero ya apareció uno, que eso es lo peor que nos podría haber pasado. Ya vamos a asegurarnos igual de ir a TN, de tratar de ir de aparecer en Clarín, en La Nación. Tenemos ahí unas ideas, carta de lectores y varias cosas, pero no nos ningunean, tenemos una respuesta y la mejor para nosotros, que es una absolutamente mediocre. Ni siquiera plantea un debate técnico, ni político. Así que aprovechamos la oportunidad para agradecerle al exsecretario. OETEC en acción está a disposición, prontuarios a la vista, como dice mi amigo Ricardo Dedico, prontuarios a la vista de estos exsecretarios que se llenan la boca hablando de buenas prácticas energéticas, recomendándonos y recomendándole al Gobierno Nacional qué hacer con la energía. Sin miedo vamos al debate y a denunciar al menemismo del siglo XXI, al añejo, digamos a Macri, y al renovado, ya saben a quién, recuperando siempre la memoria, o sea, la conciencia histórica. Cuando hablamos de recuperar la memoria, la conciencia histórica, recuperar, mejor dicho, sacarles la máscara y recordarle al pueblo argentino quiénes son sus verdaderos enemigos. Porque si no, ¿cómo hacemos para no ir a votarlos? Para no, Daniel Montamate, ex secretario de Energía, qué bien que habla, qué lindo, qué gesticula, qué no sé qué. Oye, pero si este es secretario de Energía de Massa, se acaba la crisis energética en la Argentina. Entonces, si no recuperamos la memoria desde la recuperación de la conciencia nacional, estamos perdidos. Les decía, nuestro propio lenguaje, indicadores y estudios propios. Ya termino con esto. Al caso entrevistamos en OETEC al director científico de Greenpeace, quien le preguntamos si existe algún modelo de 100% renovable. Vieron que con todo este tema de cambio climático despotrican contra la energía nuclear, todo renovable. Les preguntamos si había casos en el mundo de 100% renovables. Nos dijo que sí, había un estudio del PwC que proponía una Unión Europea 100% renovable en 2050, convirtiendo a toda África del Norte en 100% renovable. ¿Quién le transfiere la tecnología a África del Norte? ¿La hacen los africanos? No. Una nueva colonización a través de la agenda de Greenpeace de convertir a África del Norte, claro, porque no tienen espacio para energía eólica y solar. Entonces tienen que ir al norte de África para montar ahí todo y proveerles de energía, sí, 100% renovable en la Unión Europea. Entonces después le preguntamos, bueno, ¿pero hay algún otro ejemplo en algún país en vías de desarrollo? Nos dijo, no estoy enterado de estudios, pero miren esto, y esto tiene que ver con pensar
con cabeza propia. Nos respondió, pero hay ventajas naturales a favor de la energía solar en países tropicales, dado que el pico de la demanda se corresponde con el uso de aires acondicionados. ¿No? Entonces, digamos, cuando el sol se va, no hay energía eléctrica. Y además, claro, bueno, él está es inglés, está en Inglaterra y está bien que tenga esa posición porque ¿qué van a conocer? ¿Qué van a conocer de nuestra patria grande? Entonces, lo que olvidó es que en los países tropicales, ustedes saben, a la noche es un frío realmente terrible. Bueno, ahí. Y por último, como no nos dio un ejemplo de informes de renovables en países en vía de desarrollo, encontré de Greenpeace y otra de estas organizaciones que recomiendan del Panda, que es una fundación ultra antinuclear, que por supuesto ya nos está atacando nuestro plan nuclear, y nos da varios case studies, como dicen ellos, de ejemplos en el mundo periférico bárbaro, de ejemplos de cómo las energías renovables pueden concretarse y podemos ser los latinoamericanos, los bárbaros, los indios, los indios, cómo podemos ser 100% renovables con su tecnología, por supuesto. Entonces, da ejemplo, Chauricarca en Nepal, 100 casas, Kiunga, Kenia, ahí se beneficia un freezer con unos paneles solares, entonces un pueblito de pescadores puede guardar sus pescaditos en el freezer que viene con el panel solar, la región de Ribera y Preto con el biocombustible y las Filipinas, Malasia, Papúa Guinea en la página 76. OETEC va a avanzar con propuestas revolucionarias. El libro es una, Montamat, persona no grata del Congreso Nacional 2 y proyecto de ley para regular la tarea de lobby en la República Argentina. Y ya está, ya termino, me parece que terminé, me quedó algo, pero bueno, listo, ya está. Muchísimas gracias. Ricardo, te pediría que nos profundices un poco el tema del plan nuclear argentino, a raíz de los conceptos vertidos en el libro. Bueno, como les había comentado antes, entre los principales resultados del plan nuclear vigente no solo está la terminación y puesta en marcha de Atucha 2, también tenemos el proyecto CAREN 25, es un proyecto de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se trata del diseño totalmente argentino de una central nuclear de potencia. Es un prototipo, las obras civiles comenzaron en febrero de este año y la idea es que en los próximos 3 años esté plenamente operativo. También tenemos el programa de extensión de vida útil de la central nuclear Embalse para que pueda operar por 30 años adicionales. Tenemos el proyecto Atucha 3, que es la construcción de una nueva central nuclear de 800 megawatts, o sea, de mayor potencia que Atucha 2. También de tecnología CANDU, una tecnología canadiense de la cual el Estado argentino es propietario de la misma. Posiblemente las obras se inicien a partir del año que viene. Tenemos también el desarrollo y próximamente las obras civiles para el edificio del proyecto RA10. Se trata de un reactor nuclear multipropósito que va a servir para la producción de radioisótopos de aplicaciones médicas principalmente, pero también se lo va a utilizar para investigación científica, ensayos de elementos combustibles y de materiales también, y por supuesto para la formación de profesionales de la investigación científica en materia de tecnología nuclear. Bueno, tenemos también la inminente construcción dentro de unos meses de una nueva planta de producción de polvo de dióxido de uranio para poder tratar de ampliar la capacidad actual que tenemos en la producción de UO2. Hay bueno, como les había dicho antes, tenemos la incorporación de más de 5.220 profesionales en la actividad nuclear y el gran actor beneficiado, actor económico beneficiado en todo esto, es la industria nacional, en particular del sector metalúrgico y del sector metalmecánico, que han participado y están participando en todos estos proyectos, suministrando componentes para los sistemas críticos y convencionales de las centrales nucleares y también realizando servicios de montajes electromecánicos y en algunos casos incluso participando en la ingeniería de los proyectos. Una cosa quiero agregar, Ricardo, si me permitís, que nosotros como todas las fundaciones o think tanks que están marchando por las calles y que están operando contra el plan nuclear son de este tipo, privadas, muchas, bueno, está Greenpeace obviamente. Nosotros tenemos muchas ganas de armar
también movilizaciones, sobre todo con los empleados de la planta de Oxitec clausurada por la militancia, el activismo antinuclear, y tenemos ganas también de formar parte de esa lucha desde el observatorio. Digo esto porque está en nuestros proyectos. Sí, se está trabajando actualmente en 3 métodos de separación isotópica para el enriquecimiento de uranio. De hecho, ya tenemos una planta piloto bajo el método de difusión gaseosa, pero también se está laburando en otros métodos como de ultracentrífugas y láser también. Suelo ver en los medios opositores muchas notas de los exsecretarios de Energía, tanto individualmente como en conjunto. Digamos, ¿qué pasa con los informes del observatorio? Si alguna vez sacaste algún informe de eso, alguna ¿qué pasó? Veo poco. Y sí, no, ves poco porque nos preguntaba tu nombre. Javier. Javier nos preguntaba por qué. ¿Cómo? Profe. Ah, es verdad, Javier Romero. Nos preguntaba sobre, bueno, por qué la diferencia entre la cantidad de informes de exsecretarios en La Nación, en Clarín, y la ausencia nuestra. Bueno, no les conviene publicarnos, no quieren. Evidentemente hay una gran censura de nuestra posición. Y bueno, desde sus intereses hacen bien, ¿no? Tienen esa dinámica ahí, por ahí. No, es que ya no tienen lugar para la elegancia, porque en otras épocas esto ocurría, pero bueno, esto marca también la dureza de ciertas batallas que se libran. Ciertamente no se lo pueden permitir ya no hay márgenes para que den a conocer otros puntos de vista, porque además son siempre peligrosos para ellos en la medida en que están obsesionados con un tipo de mensaje. O sea que, por supuesto, estas son batallas que hay que seguir dando, estas son células de pertenencia, de una manera de luchar, soñando un mundo un poco más justo, un poco mejor, que hay que proliferar cada uno de nosotros, en la familia, en el trabajo, en todos los sitios. Es un trabajo hormiga el que hay que hacer, porque los medios fuertes no se llegan a la medida en que ellos saben que ese es su poder. Ellos pueden instalar, usted lo resuelve casi diariamente, ellos pueden instalar una mentira y no les importa la refutación, porque la refutación no llega ni a la 30ª parte del recorrido que tiene la mentira. Entonces, hasta han perdido esa posibilidad tienen un verdadero conflicto con la verdad. Y mucho menos se van a permitir en ese contexto la elegancia de dar a conocer puntos de vista contrarios. No va a ocurrir. Además, como dice Víctor Hugo, si lo hacen, pierden como en la guerra, porque son insostenibles los argumentos. Y además, si uno los contextualiza políticamente, que es lo que hay que hacer, y cuando se debate con ellos, además, decirles, bueno, pero ¿con qué proyecto político te identificás? ¿A quién vas a votar? Que eso hay que hacerlo siempre con cualquiera con el que se debata, porque si no vamos nosotros, parecemos defensores del kirchnerismo y ellos son impolutos, vienen de Marte, apolíticos, aideológicos, y ahí perdemos en ese debate. Entonces, los identificamos nosotros políticamente y ya con eso les da mucho miedo. De hecho, nos pasó, por lo menos a mí particularmente, me invitaron a programa de televisión y cuando a veces ustedes me ven solo es porque habían invitado a algún ex que se bajó porque iba yo, que eso no está bueno tampoco. Yo quiero debatir con ellos. Y además porque en el contexto mundial pierden también como en la guerra, por lo que está pasando en el mundo y además por las definiciones, sobre todo de energía, por ejemplo, de la Agencia Internacional de la Energía, que está en el libro, en la página 157, las definiciones de energía, de seguridad energética de la Agencia Internacional de Energía. Parece que fueran escritas por Hugo Chávez, Fidel Castro, Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner. Y hasta hay un programa, que está en la página 157, que se llama Modern Energy for All. O sea, energía moderna para todos, Agencia Internacional de la Energía. Entonces pierden como en la guerra, porque saben que nosotros vamos a ir con todo esto además también. Con la verdad pierden, pero con la mentira ganan, porque hoy, por ejemplo, hemos asistido a las clásicas tapas muy refutables, pero no vamos a hablar de lo que hoy se hizo. Vamos a citar a Guadagni, ya que fue mencionado aquí, que a través de su universidad consiguió hace poco
que fuera nota en Nación o Clarín el hecho de qué mal ha gravitado la asignación universal por hijos en lo que es la escolaridad. Es decir, un ataque frontal a lo que es la escolaridad. Bueno, es una mentira tal, pero ellos consiguen de todas maneras posicionarlo. Y es una mentira porque el informe pretendidamente de la UNESCO era un informe de la Universidad de Belgrano, era un informe de 2011 que hablaba de datos de 2008, cuando todavía no estaba la asignación universal por hijo. Pero vaya uno a decirle a todos los diarios, a todos los zócalos y a todos los canales que tienen en todo el país que esta es la verdad. Entonces, ellos no se pueden permitir que ese poder llegue a trasladar la verdad, algunas verdades. Tienen que prosperar cada día y la huida hacia esa mentira es muy dolorosa. Tienen que prosperar en la mentira y no tienen lugar para ni siquiera para la discusión, mucho menos para las verdades.